La Costa Grande estaba sumida en una oscuridad espesa, de esas que no solo ocultan el camino, sino que parecen observarte. Las carreteras secundarias serpenteaban entre cañadas profundas y vegetación cerrada, creando un laberinto perfecto para una operación encubierta. En esta región, donde el CJNG y grupos locales se disputan cada kilómetro, la noche nunca es silenciosa por casualidad, y esa noche algo se estaba moviendo. Desde distintos accesos rurales, un convoy masivo comenzó a avanzar de forma coordinada. No eran vehículos comunes, eran camionetas tipo pick-up, muchas de ellas modificadas con blindaje artesanal, estructuras metálicas soldadas a mano, vidrios polarizados y equipamiento montado en las cajas traseras. En total, alrededor de 50 unidades desplazándose como un solo cuerpo. Los hombres a bordo iban equipados con dispositivos de alto poder, fusiles de alto calibre y equipo táctico completo. No se trataba de una caravana improvisada ni de un traslado menor. Aquello era una fuerza de choque diseñada para dominar el terreno. 50 camionetas no se mueven sin un objetivo. En ese mismo tramo de la región, a varios kilómetros de distancia, pero sobre rutas conectadas entre sí, se desplazaba otro convoy, mucho más pequeño, mucho más disciplinado. Omar García Arfuch viajaba con un dispositivo federal compuesto por vehículos blindados, elementos de fuerzas especiales y un componente que cambiaría todo: vigilancia aérea y reconocimiento tecnológico constante. No era un traslado rutinario, era una operación planificada bajo protocolos de alto riesgo. Desde el aire, drones térmicos barrían la zona de forma continua. En tierra, sensores móviles y equipos de análisis monitoreaban rutas alternas, cañadas y accesos secundarios. Nada se dejaba al azar, y fue precisamente ahí donde todo cambió. En una de las pantallas de monitoreo apareció algo que no encajaba. Demasiados puntos de calor moviéndose al mismo tiempo. Demasiada coordinación, demasiada velocidad. En cuestión de segundos, los operadores confirmaron lo impensable. Un convoy masivo avanzaba en paralelo utilizando rutas secundarias para cerrar distancia. No era un cruce fortuito, no era casualidad. La interpretación fue inmediata. Alguien estaba intentando interceptar al convoy federal. En ese momento, la decisión no era si avanzar o detenerse, la decisión era sobrevivir. Las órdenes se transmitieron por radio cifradas sin margen para discusión. La columna federal se reorganizó de inmediato. Los vehículos blindados tomaron posiciones defensivas, se bloquearon accesos secundarios y se preparó una maniobra de evasión controlada. Cada movimiento estaba diseñado para evitar quedar atrapados en un punto muerto. Y entonces llegó el sonido. Desde el aire, los helicópteros descendieron rompiendo la noche. Sus reflectores atravesaron la oscuridad como cuchillas, iluminando la carretera y las cañadas cercanas. De golpe, la ventaja del convoy de personas equipadas desapareció. Las camionetas quedaron expuestas. El primer contacto no fue un enfrentamiento frontal, fue una advertencia brutal de superioridad. El fuego aéreo de cobertura comenzó a impactar en la cabeza de la formación, obligando a las primeras unidades a frenar, dispersarse o maniobrar en terreno inestable. El caos se propagó en segundos. Algunas camionetas intentaron retroceder, otras aceleraron sin visibilidad, varias quedaron atravesadas en la vía al intentar esquivar los impactos. El convoy que minutos antes avanzaba como un bloque coordinado empezó a romperse. Pero no huyeron sin responder. Desde las cajas traseras, los operadores abrieron fuego. Ráfagas largas perforaron la noche. El sonido seco de los disparos rebotaba entre los cerros. Proyectiles de alto calibre impactaron contra los blindajes federales, levantando chispas y fragmentos metálicos. El intercambio fue breve, pero intenso. Mientras el fuego cruzado continuaba, el objetivo principal ya estaba claro: no ganar el enfrentamiento, sino evitar el cerco. Y eso se logró. Con apoyo aéreo constante y maniobras coordinadas en tierra, el convoy federal rompió contacto y se replegó hacia un punto seguro. Los helicópteros mantuvieron presión desde el aire el tiempo suficiente para impedir cualquier persecución efectiva. El intento de interceptación había fracasado. Cuando la zona fue asegurada parcialmente, la magnitud de lo ocurrido quedó al descubierto. Varias camionetas habían quedado destruidas, abandonadas o inutilizadas. Otras lograron dispersarse hacia la sierra,
internándose por veredas que solo quienes conocen la región dominan. El saldo fue claro, ningún elemento federal perdió la vida. Y eso en un escenario como Tecpan no es suerte, es inteligencia. Para entender por qué este intento fue tan peligroso, hay que mirar el terreno. La Costa Grande de Guerrero es un laberinto natural. Cañadas profundas, curvas cerradas, vegetación densa y comunidades dispersas crean el entorno ideal para una operación total. Es un territorio que el crimen organizado conoce mejor que nadie, y precisamente por eso este operativo marca un punto clave. En los vehículos abandonados se encontró equipamiento de operaciones, equipos de comunicación avanzados y provisiones suficientes para una operación prolongada. No era una caravana de paso, era una fuerza preparada para actuar. También aparecieron mensajes claros, advertencias directas, una intención que ya no se escondía. Lo que salvó al convoy federal no fue un enfrentamiento directo, fue la anticipación, la capacidad de ver antes, decidir antes y moverse antes. Minutos de ventaja que marcaron la diferencia entre una tragedia nacional y un operativo contenido. La información recuperada esa noche alimentó nuevas líneas de investigación, dispositivos electrónicos, rutas marcadas, contactos. Cada elemento se convirtió en una pieza más del rompecabezas que las fuerzas federales llevan años intentando completar. Pero hay algo que no podemos ignorar. Aunque el intento fue evitado, el mensaje quedó claro. El CJNG sigue teniendo capacidad de movilización, fuego y coordinación. Puede fallar una interceptación, pero la estructura permanece. Y mientras tanto, las comunidades que rodean estos enfrentamientos siguen atrapadas en medio. Despiertan con tensión, se acuestan con miedo y sobreviven entre dos fuerzas que disputan el territorio sin pedirles permiso. Lo ocurrido en Tecpan no fue un episodio aislado, fue una señal. La guerra no se ha detenido, solo ha cambiado de forma. Si esta historia te ayudó a entender lo que realmente pasa detrás de los titulares, suscríbete. Aquí no contamos rumores, reconstruimos hechos. Y lo que viene después de Tecpan es aún más delicado, porque la pregunta ya no es si habrá otro intento. En realidad, la pregunta ahí fue cuando comenzó la parte más silenciosa y peligrosa de la operación. Porque evitar una interceptación no significa neutralizar la amenaza. Significa que el enemigo sigue ahí, herido, disperso y buscando revancha. Cuando las fuerzas federales se replegaron a un punto seguro, la prioridad inmediata fue doble: asegurar la integridad del mando y entender exactamente qué había ocurrido. No bastaba con saber que un convoy de personas equipadas había intentado interceptarlos. Había que responder a una pregunta mucho más inquietante: ¿cómo supieron que Harfuch estaría en esa zona? Esa duda activó de inmediato un protocolo de contrainteligencia. Mientras los helicópteros mantenían vigilancia aérea sobre la región, los equipos en tierra comenzaron a revisar cada variable del desplazamiento. Horarios, rutas alternativas, comunicaciones previas, filtraciones posibles. En operaciones de este nivel, una sola fuga de información puede ser letal. La hipótesis más preocupante empezó a tomar forma rápidamente. El convoy no se movió al azar, no patrullaba la zona, estaba esperando. Y eso significaba que alguien, en algún punto de la cadena, había alertado sobre la presencia del secretario de Seguridad en la región. Los analistas comenzaron a cruzar datos con información previa. En las semanas anteriores, tras la caída de operadores clave del grupo en Michoacán, los movimientos del CJNG en Guerrero habían aumentado de forma anómala. Más retenes ilegales, más desplazamientos nocturnos, más vehículos circulando en horarios inusuales. El intento de interceptación no era una reacción improvisada, era la culminación de una escalada. Mientras tanto, en el terreno, las fuerzas federales avanzaban con cautela. La zona del enfrentamiento fue asegurada parcialmente, pero nadie se hacía ilusiones. Las cañadas de Tecpan son profundas y traicioneras. Quien entra ahí sin conocerlas puede desaparecer sin dejar rastro. Los operadores que lograron huir se dispersaron en células pequeñas, abandonando vehículos, equipos y uniformes para mezclarse con el entorno. Eso también era parte del plan del grupo. En comunidades rurales cercanas, el ambiente cambió de golpe. Puertas cerradas, calles vacías, miradas esquivas. La gente sabía lo que había pasado, aunque nadie lo dijera en voz alta. En estas zonas, el silencio no es ignorancia,
es supervivencia. Preguntar de más puede costar la vida. A pesar de ello, la inteligencia federal comenzó a dar resultados. En varios puntos cercanos al lugar del intento de interceptación, se localizaron campamentos improvisados, restos de alimentos, cargadores vacíos, radios desechados, señales claras de una retirada apresurada. El convoy de personas equipadas no esperaba resistencia aérea tan rápida y tan precisa. Ese error lo cambió todo. La revisión del material asegurado reveló algo aún más delicado. Entre los dispositivos electrónicos encontrados había registros de comunicaciones cifradas con referencias temporales muy concretas, ventanas de tiempo, puntos de intercepción, rutas previstas. El nivel de detalle indicaba que el objetivo no era cualquier convoy federal, el objetivo era específico. Y eso elevó el caso a otro nivel. A partir de ese momento, la operación dejó de ser solo un enfrentamiento evitado y se convirtió en una investigación estratégica. La prioridad ya no era únicamente contener al convoy de personas equipadas, sino desarticular la red que había permitido organizar algo así sin ser detectado antes. Porque mover 50 camionetas no es algo que se haga en secreto absoluto. Requiere combustible, logística, rutas despejadas, vigilancia previa. Alguien tuvo que mirar hacia otro lado. Alguien tuvo que avisar. Mientras los equipos de inteligencia analizaban esta información, el despliegue federal en la Costa Grande se intensificó. Retenes móviles aparecieron en carreteras principales y secundarias, patrullajes aéreos constantes, operativos relámpago en puntos identificados como casas de seguridad. La presión no bajó, al contrario, se volvió constante. El mensaje era claro, no habría tregua. Pero el grupo tampoco se quedó inmóvil. En los días posteriores comenzaron a aparecer señales de respuesta, narcomantas en municipios cercanos. Mensajes breves, directos, cargados de advertencia, no solo contra Arfuch, sino contra cualquiera que colaborara con las autoridades. El intento fallido de interceptación no debilitó al grupo en términos de presencia territorial, pero sí tocó algo fundamental, su aura de control absoluto. Y eso, para una organización como el CJNG, es inaceptable. La guerra psicológica se activó de inmediato. Bloqueos intermitentes, vehículos incendiados en carreteras secundarias, presiones a comerciantes. Acciones diseñadas no tanto para causar bajas, sino para recordar quién manda cuando las cámaras se apagan. Sin embargo, esta vez había una diferencia. La información obtenida en Tecpan estaba permitiendo golpear donde más duele, no solo en el terreno, sino en las finanzas y la logística. Las rutas detectadas en los dispositivos decomisados llevaron a cateos simultáneos en distintos puntos del estado, bodegas, ranchos, propiedades registradas a nombre de prestanombres. Cada operativo no era aislado, formaba parte de un mismo mapa que empezaba a cerrarse sobre la estructura regional del grupo. Pero incluso con estos avances, nadie dentro del aparato de seguridad se engañaba. El CJNG no es una organización que colapse por un solo golpe. Se adapta, se fragmenta, muta. Y lo ocurrido en Tecpan demostró que está dispuesto a escalar incluso cuando el riesgo es extremo. Ese es el verdadero mensaje que dejó esta madrugada. No fue solo un intento de interceptación, fue una declaración de intenciones, un aviso de que el grupo está dispuesto a enfrentarse directamente al Estado, incluso a costa de pérdidas significativas, con tal de no perder territorio ni influencia. Y eso plantea un escenario inquietante, porque si esta operación se planeó con semanas de antelación y falló por minutos, por tecnología y por decisiones rápidas, la pregunta inevitable es, ¿cuántos otros intentos están gestando la sombra esperando una oportunidad mejor? Tecpan fue una advertencia no solo para las fuerzas federales, para todo el país. A medida que avanzaban los días posteriores a Tecpan, una certeza comenzó a instalarse dentro de los equipos federales. El intento de interceptación no había sido un acto aislado ni una reacción emocional del grupo. Había sido una operación pensada, medida y sostenida por una red mucho más amplia de lo que se veía en la carretera. Porque una operación de esa magnitud no empieza cuando las camionetas arrancan motores. Empieza mucho antes, cuando alguien observa, cuando alguien escucha, cuando alguien reveló que el convoy del CJNG no solo conocía la región, conocía patrones. Sabía cómo se mueven los convoyes federales, qué rutas suelen evitar, cuáles usan como alternativas y, sobre todo,
en que ventanas de tiempo se reduce el margen de reacción. Eso no se aprende solo con presencia territorial, eso se aprende con información. Y ahí apareció el punto más incómodo de toda la operación. Las investigaciones internas comenzaron a detectar inconsistencias en los días previos al traslado, comunicaciones que no debieron existir, reportes que circularon fuera de los canales estrictamente necesarios, movimientos logísticos que, aunque legítimos en apariencia, pudieron haber servido como señales indirectas. No hacía falta una filtración directa que dijera Arfuch va por aquí. Bastaba con pequeños indicios, un comentario fuera de lugar, una llamada en el momento equivocado, un dato que alguien supo unir. Ese es el verdadero riesgo en este tipo de guerras. No siempre te interceptan con dispositivos, a veces te interceptan con información. Por eso, tras Tecpan se activó una depuración silenciosa, sin anuncios públicos, sin escándalos, revisiones internas, cambios de personal, rotaciones inesperadas. No se buscaba culpables visibles, se buscaba cerrar grietas antes de que volvieran a abrirse. Mientras tanto, el grupo también ajustaba su estrategia. La dispersión posterior al enfrentamiento no fue caótica, fue selectiva. Los operadores que lograron huir no se reagruparon de inmediato, se ocultaron, bajaron el perfil, se mezclaron con la población, abandonaron uniformes y equipos visibles. El CJNG entendió rápido que una confrontación directa con apoyo aéreo constante no era sostenible en ese momento, así que cambió de plano. En lugar de columnas visibles, comenzaron a aparecer células pequeñas. 2, 3 hombres, movimientos nocturnos, mensajes cortos, vigilancia silenciosa, el tipo de presencia que no busca imponerse, sino observar. Porque después de una operación fallida, el siguiente paso no siempre es actuar de nuevo, a veces es esperar a que el enemigo se relaje. Las comunidades de la Costa Grande empezaron a sentir ese cambio. Menos enfrentamientos abiertos, pero más tensión, más miradas desconocidas, más visitas de cortesía. El miedo no desapareció, se volvió más denso. En paralelo, el Estado intensificó una guerra menos visible, pero igual de decisiva, la financiera. Las cuentas congeladas, tras el análisis de los dispositivos decomisados, no eran enormes en apariencia, pero estaban conectadas entre sí. Movimientos pequeños, constantes, diseñados para no llamar la atención. Empresas fachada, gasolineras, transportistas, desarrollos inmobiliarios modestos. El dinero del grupo no siempre se esconde en mansiones, muchas veces se esconde en lo cotidiano. Cada cuenta intervenida revelaba a otra. Cada empresa llevaba a un prestanombres, cada prestanombres a una red. No era un golpe inmediato, pero era una hemorragia lenta. Y eso también genera reacción. A las pocas semanas comenzaron los ataques indirectos, no contra convoys federales, sino contra símbolos, oficinas municipales vandalizadas, funcionarios locales presionados, líderes comunitarios bajo amenaza. El mensaje era claro: si no pueden golpear al centro, golpearán los bordes. La guerra se desplazó del camino de terracería a la vida diaria. Y en medio de todo esto, Tecpan seguía siendo una herida abierta. Los informes internos coincidían en algo inquietante. Si el convoy federal hubiera avanzado 10 minutos más por esa ruta sin detección aérea, el desenlace habría sido completamente distinto, no por falta de preparación, sino por la desventaja natural del terreno. Las cañadas no perdonan errores. Una vez atrapado, no hay blindaje suficiente. Eso convirtió a Tecpan en un caso de estudio dentro de las fuerzas de seguridad. Se revisaron protocolos, se ajustaron rutas, se reforzó el uso de drones en desplazamientos de alto perfil. La lección fue clara: la tecnología no es un complemento, es la diferencia entre vivir y morir. Pero también quedó claro algo más incómodo. La tecnología puede detectar calor, movimiento y vehículos, pero no detecta intenciones humanas, no detecta traiciones, no detecta miedo. Y ese es el terreno donde el grupo sigue siendo fuerte. Con el paso de las semanas, los operativos derivados de Tecpan comenzaron a mostrar resultados visibles: detenciones aisladas, aseguramientos discretos, golpes quirúrgicos que no siempre llegaron a los titulares, pero que debilitaban capas específicas de la estructura. Sin embargo, cada avance traía consigo una consecuencia: más presión sobre las comunidades, más desplazamientos silenciosos, familias que se iban sin avisar, casas cerradas de un día para otro.
La guerra no se mide solo en decomisos, se mide en ausencias. Mientras tanto, dentro de las fuerzas federales, Tecpan dejó una marca psicológica profunda, no por miedo, sino por conciencia. Todos sabían que habían estado a minutos de un escenario irreparable. No hubo celebración interna, hubo silencio, revisión, ajuste. Los convoys posteriores ya no se movían igual. Cambios de última hora, rutas alteradas sin previo aviso, horarios variables. Incluso el personal rotaba más de lo habitual. No se trataba de paranoia, se trataba de asumir que el CJNG también aprendía rápido. A través de las intercepciones posteriores se detectaron conversaciones donde los mandos medios hablaban de Tecpan no como una derrota, sino como una lección. Analizaban tiempos de reacción, uso de reflectores, patrones de vuelo, zonas donde los helicópteros tardaban más en llegar. No era rabia lo que predominaba, era cálculo. Eso es lo que vuelve esta guerra tan peligrosa, porque cuando el conflicto deja de ser impulsivo y se vuelve analítico, el margen de error se reduce al mínimo. Y en ese punto cualquier descuido se paga caro. En paralelo, la presión financiera empezó a generar fisuras internas dentro del propio grupo, bloqueo de cuentas, retrasos en pagos, proveedores que dejaron de cobrar a tiempo, pequeños detalles que en organizaciones de este tipo generan tensiones internas, mandos que se culpan entre sí, sospechas, ajustes de cuentas silenciosos. Tecpan no solo rompió una operación, sembró desconfianza. Pero esa desconfianza no siempre juega a favor del Estado. A veces se traduce en más tensión, más castigos ejemplares, más terror hacia la población civil para recuperar control. Y eso fue exactamente lo que empezó a verse. En comunidades cercanas aparecieron nuevas reglas no escritas, horarios implícitos, zonas donde ya no se podía transitar después de cierta hora, advertencias indirectas. El grupo reforzaba su dominio social mientras evitaba el choque frontal. Porque el mensaje que quería imponer era claro, no necesitamos enfrentarlos para seguir aquí. Ese es el punto más crítico del conflicto, cuando la organización entiende que puede coexistir con la presión federal sin desaparecer y el Estado entiende que no puede ocupar permanentemente cada cañada, cada vereda, cada comunidad. Tecpan expuso esa tensión de forma brutal. Los informes posteriores coincidían en algo inquietante. El intento de interceptación no buscaba necesariamente neutralizar al convoy completo. Buscaba medir reacción, medir capacidad, medir límites. Y eso lo cambia todo, porque una prueba no es un final, es un inicio. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una calma engañosa. Menos enfrentamientos abiertos, menos imágenes espectaculares, pero más trabajo en la sombra, más vigilancia, más movimientos silenciosos de ambos lados. La región entró en una especie de pausa armada, una pausa que históricamente nunca dura. Y mientras tanto, Tecpan quedó grabado como un punto de inflexión, no como una victoria definitiva, sino como una advertencia mutua. El Estado demostró que puede anticipar y reaccionar. El grupo demostró que está dispuesto a intentar lo impensable. En ese equilibrio inestable se mueve ahora la Costa Grande, porque después de Tecpan ya nadie actúa igual, ni los que patrullan, ni los que esperan en la oscuridad. Tecpan no fue una victoria para nadie, tampoco fue una derrota absoluta, fue algo mucho más inquietante, una advertencia mutua. Esa madrugada quedó claro que el Estado todavía tiene capacidad de anticipación, tecnología y reacción para evitar una tragedia incluso en el terreno más hostil. Pero también quedó claro que el Grupo Jalisco Nueva Generación conserva algo igual de peligroso: voluntad de confrontación, capacidad de adaptación y control social. El intento de interceptación falló, sí, pero falló por márgenes mínimos, por decisiones tomadas en segundos, por sistemas que funcionaron cuando tenían que funcionar. Y en una guerra como esta, vivir de márgenes mínimos no es una estrategia sostenible a largo plazo. Tecpan dejó una lección dura para ambos bandos. El crimen organizado entendió que ya no puede moverse con impunidad absoluta cuando se enfrenta inteligencia aérea y vigilancia constante. El Estado entendió que cualquier filtración, cualquier rutina predecible, cualquier error humano puede ser el punto de quiebre. Mientras tanto, las comunidades siguen ahí atrapadas entre fuerzas que no eligieron, viviendo con la incertidumbre de no saber si la calma es real o solo el silencio previo al siguiente estallido. La pregunta ya no es si el grupo volverá a intentarlo, la pregunta es cuándo, dónde y bajo qué nueva forma, porque Tecpan no cerró un capítulo.
Tecpan abrió una fase distinta de esta guerra. Y lo más peligroso de todo es que ahora ambos lados saben exactamente hasta dónde puede llegar el otro.